Hoy sí, y llevamos ya un tiempo sin hablar de él. Y es que vuelve al canal, como no podía ser de otra manera, Donald Trump debido a su intervención el otro día durante la reunión de las Naciones Unidas. Y es que ha soltado ciertas perlas y cómo no. Y como geólogos, pues obviamente tenemos que venir una vez más a comentarlo y a desmentir varias de las cosas que ha dicho. Y como no podía ser de otra manera, en torno a la propia ciencia y a las energías renovables en este caso. Y es que, para que sepáis, es que incluso durante su intervención ha llamado estúpidos y tontos a personas y científicos que llevan décadas trabajando en torno al sector de la energía y del propio medio ambiente. Y menos mal que él solo se dedica a lo que es al sector de la construcción, con lo cual tiene que tener un conocimiento brutal en este sentido. Y os recuerdo que ya os comentamos en algún otro vídeo que, aparte de juntarse con el propio Elon Musk anteriormente, tenía dentro de su gabinete como director del sector de energía a una de las empresas que más contamina de todo Estados Unidos, por cierto. Pero bueno, como de costumbre, vamos a hablar con datos y con gráficas de la mano. No estoy diciendo cosas yo, que al final soy un nino, sino que vamos a hablar, obviamente, de estudios, incluso de estudios que salen de la propia Estados Unidos. Y es que para poner en valor una de sus energías favoritas, como es el propio carbón, que luego lo habremos tenido, cómo no, le llegar muchos palos a otras de sus energías menos favoritas, que son las renovables, diciendo que son las energías más caras jamás concebidas. Y obviamente os traemos la respuesta de solución, ya que obviamente lo que se podría preguntar, una pena que no haya intervenciones, es que son caras con respecto a qué, a otras energías renovables o a la que al más le gusta, el propio carbón. Aparte de llegar a decir también que son ineficaces y que tienen unos altos costes y que, como no, que la energía renovable ayuda a mantener este engaño, como no, con referencia al tema del supuesto engaño climático. Y además, otra cosa que también dice, que esto también es líder su país en ello, que las energías renovables están y reciben masivas subvenciones y ayudas públicas. Pero bueno, esto con él ya no pasa, que lo sepáis, y vamos a verlo, Viña. Ante todo, que sepáis que otra intervención muy buena que ha hecho ha sido que él no llama carbón solo a sus servicios, vamos a decir, cuando se utiliza la Casa Blanca, sino que lo llama carbón limpio y hermoso, lo cual, el carbón obviamente, y os lo puede decir un geólogo, ni es limpio, ni es hermoso, ni mucho menos. Seguramente alguno de ellos comido incluso carbón durante Navidades. Pero es que esto ya viene lejos, y es que en el año 2016 Donald Trump firmó, entrecomillado, una alianza muy importante con uno de los lobbies muy potentes que hay en Estados Unidos, que es el lobby de las industrias en torno al carbón. Y sabréis que, de hecho, de cara a esta reelección, o sea, bueno, su segunda presentación como presidente y a la postre presidente de Estados Unidos, pues ya sabéis que tuvo un apoyo importante de cara al sector minero, el carbón. Pero la realidad es esta que veis, como veis, desde el año 1800, o sea, la realidad es que ha habido varios picos del carbón y el pico importante fue en el año 2011 y a partir de entonces ha ido bajando la producción de carbón. ¿Por qué? Porque se van quedando poquito a poco sin reservas. También tiene mucho que ver con que hay otra serie de fuentes de energía que van cogiendo fama y se van haciendo más importantes investigaciones e intervenciones mejores para adquirir mayor calidad en esas energías limpias. Estamos hablando, obviamente, como puede ser de la fotovoltaica, de la propia eólica, de la propia maremotriz y de la propia solar, que es una de las más potentes ahora mismo. Aquí, de hecho, podéis ver un mapa geológico donde saben que tienen las reservas de carbón bituminoso y no bituminoso, pero como podéis ver en los gráficos, como decíamos antes, desde un cierto año, sobre todo desde el pico del carbón en el 2011, pues tanto bituminoso como no bituminoso, como otra serie de fuentes de carbón, han ido a la baja. ¿Por qué? Porque las reservas se van agotando y eso que Estados Unidos sigue siendo todavía el mayor país del planeta con más reservas del mundo en carbón. Aquí tenéis esos gráficos y ya veis dónde se extraen principalmente mucha relación con los otros estados que hemos hablado de Estados Unidos. Y aquí un gráfico mejor para que veáis cuáles son las principales explotaciones de las reservas de carbón a lo largo de Estados Unidos. Estos gráficos, como os digo, son todos de fuentes oficiales y además sacados de la propia Administración de Energía del propio gobierno estadounidense. Pero la gracia y la comparativa viene cuando ponemos gráficos como estos, que ya veis cuáles son los costes de energía, como la solar, obviamente, en unos cuantos momentos importantes de la historia ha costado muchísimo, pero como el coste ha ido bajando poquito a poco, incluso como van bajando otra serie de energías renovables como la propia eólica que se pone, vamos a decir, en montes y las propias eólicas que se ponen en mares, incluso como la nuclear ha ido hacia arriba y el carbón se sigue manteniendo como una de las más caras realmente. Pero como sé que a muchos o muchas no os va a convencer eso con un gráfico, aquí tenéis otro. Estos no es que lo hayas manipulado yo, estos vienen al final de la propia
NASA, ESA, de la NOAA, de la propia EIA de Estados Unidos. Y ya veis aquí claramente cómo diferencia entre varias de las energías: nuclear, gas, solar, carbón, geotérmica, gas natural, también de paneles solares y el viento. Y podéis ver que, aunque Donald Trump ha dicho que el viento no sopla y que la fotovoltaica y eólica son de las más caras que existen y que es mucho más barata el carbón, ya veis aquí que claramente no. La azul es la línea que veis por debajo, siendo la eólica la más barata habida nunca y por haber casi, aunque bueno, ha habido otro momento en la historia en la que la geotérmica era más barata, y posteriormente le sigue la solar. Y ya veis siempre el carbón donde se mantiene bastantes dólares por encima de estas dos energías renovables. Y además decía también que el viento, que bueno, que al final, o la energía eólica mejor dicho, que los grandes aerogeneradores son patéticos, malos, caros de operar, se oxidan y se pudren. Pero como podéis ver por estas gráficas, son algunos de los que mayor capacidad de operación y de generación de energía tienen ahora mismo, junto, como no, la solar, que básicamente se va disparando año tras año. Y este gráfico sacado, como os decía, de la Administración de Energía de Estados Unidos, veis aquí lo que cuesta cada planta eléctrica, el coste, vamos a decir, por dólares por megavatios de energía generada. Y ya veis que arriba del todo está los, obviamente, gases, las solares térmicas, y veis aquí por debajo justo que aparece eólicas, viento y la solar fotovoltaica. Y justo el carbón a término medio, es decir, vale casi el doble en generación de energía el propio carbón. Y esto no solo pasa en Estados Unidos, ya estáis viendo lo que pasa alrededor del mundo. Como obviamente hace unos cuantos siglos solo teníamos poquitas fuentes de energía y hoy en día pues se ha ido todo equiparando bastante más, se ha ido reduciendo realmente los costes de lo que vale cada una de ellas porque hay una mayor oferta y demanda de los usuarios. Igualmente, que esto no se os olvide, es una cruzada del propio presidente de Estados Unidos contra las energías renovables y su interés por reactivar obviamente lo que es el sector minero o industrial en torno al carbón. Pero como estáis viendo, ya se va viendo en el propio Estados Unidos con los propios datos de la EIA que para el año 2030 solo quedará el 36% de la capacidad del pico de carbón que se detectó y se sobrepasó en el año 2011, con lo cual es una industria que poquito a poco va a ir a menos. Como decimos, no hay ya tantas reservas y hay otras fuentes de energía en las que se está haciendo una inversión. Igualmente, desde que Trump está al gobierno y apoyó a este sector, se está viendo cómo en 2025 va a ser el primer año en el que Estados Unidos frene sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera con respecto a los últimos años. Y es que quiere seguir apostando, obviamente, por el carbón porque son la mayor reserva del mundo. Pero el señor lo que nos da cuenta es que Estados Unidos podría ser la mayor reserva del mundo o uno de los motores principales de generación de energía solar en todo el planeta. Y luego ya, obviamente, empezó con sus bulos climáticos, diciendo que en la década de 1920 se hablaba de que íbamos hacia un enfriamiento y a partir de 1960 que se empezó a decir que íbamos hacia un calentamiento. Pero esto, querido Trump, es lo que tiene la propia investigación científica. Y no, que nos quede claro, lo veis por aquí, hoy en día el 99% de los científicos del planeta dicen que el cambio climático está provocado por el propio ser humano, más que provocado, aumentado, mejor dicho. De hecho, veis por aquí como los propios estudios que se van publicando en torno al cambio climático desde 1990 no hacen más que crecer y llegar al consenso claro de que este cambio climático está provocado o aumentado por el ser humano. Pero como sé que hay muchas personas que en los comentarios me dirán que no, no son todos, ciertamente, no son todos. Lo podéis ver aquí, básicamente con diferentes fuentes de base de datos de publicaciones científicas, ya ves que realmente con mucho en una de ellas hay 10 personas o un 10% de personas que dicen que el cambio climático no tiene nada que ver con el propio ser humano. Sí, es un porcentaje significativamente ridículo. Y sí, mucho me diréis, obviamente, que el cambio climático ha existido y yo siempre digo, es un ciclo natural más de nuestro propio planeta Tierra. De hecho, lleva existiendo básicamente desde que existe el planeta. Y ya veis que ponemos gráficas incluso donde podéis ver estos diferentes picos que ha habido de calor y de frío. Pero uno de los condicionantes importantes somos precisamente nosotros, sobre todo a partir de la gran aceleración desde 1950, cuando no hacemos más que emitir muchísimo dióxido de carbono a la propia atmósfera. Y esto lo que ha hecho es sacar de su fase actual el cambio climático que ya veníamos viviendo. Y lo que hemos hecho nosotros, como veis aquí, es aumentarlo. Ahora mismo, bueno, más que en 1, ahora ya casi en 2025 estamos en 1,5, pero le hemos sacado de su orden normal. Pero como siempre, la ignorancia está a orden del día, pero que sepáis que al final los datos están ahí. Se pueden encontrar todos estos gráficos y todos estos datos que estábamos hablando. Y dicho lo cual, bueno,
Como siempre, cualquier duda o crítica que tengáis sobre este tipo de temas, a la caja de comentarios, que nosotros aquí seguiremos insistiendo con que el cambio climático es real.